Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Es un gusto poder verles, es un gusto estar nuevamente. Siempre para mí es de mucha bendición. Así que vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar estudiando un tema que nos tiene por ahí. Este día vamos a seguir avanzando. Así que le ruego que aliste su corazón, que prepare su corazón, que sea realmente el Señor Espíritu Santo hablando ahí a cada uno de ustedes, que quiten toda preocupación y que seamos realmente edificados, ¿verdad? Vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo. Estamos en un punto donde hablamos sobre no descuidar la familia. No podemos descuidar la familia. Espero que ya hemos recibido varios temas al respecto. Ya hemos visto cómo tratar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos. Comenzamos a ver algunos temas sobre los matrimonios. Espero que los matrimonios pues estemos aplicando las enseñanzas, pero hoy vamos a continuar con la misma serie. Usted sabe que hemos estado con esta serie desde creo que todo el año hemos estado con ello, el cómo recuperar la visión espiritual. Es algo que como iglesia en estos tiempos de tanta dificultad, tiempos de tanta preocupación, podemos venir y fácilmente desesperarnos porque no contamos, no tenemos la visión espiritual, no vemos de la manera que Dios mira. Entonces es necesario recuperar esa visión y estamos en esta etapa, ya llegando al final, que es donde lo que le he llamado Plan Damasco, que es donde vamos a recibir todas aquellas instrucciones vitales, necesarias, que son obligatorias para nuestra vida espiritual. Hay versiones que dicen que se nos va a decir lo que debemos hacer, lo que nos conviene hacer. Entonces hay cosas que no nos conviene y que posiblemente las estamos haciendo. Es por eso que hemos llegado a entender que hay ciertas obligaciones espirituales y que dentro de esas obligaciones muchas veces podemos descuidarnos y eso nos llevaba al rema de que estamos obligados a no descuidarnos. ¿Qué cosas podemos estar descuidando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en la formación de nuestros hijos, que va a llegar a afectar grandemente, a repercutir grandemente o incluso a que no alcancemos una visión espiritual? Entonces, mire, la base de todo el de descuidar la familia está en Timoteo 5:7. Dile a todos que hagan esto para que nadie los culpe de descuidar a su familia. ¿Usted está cuidando a su familia? ¿O cómo considera usted qué está pasando ahorita en su familia? ¿Qué está pasando en ese hogar? Entonces, el rema que hemos estado trabajando es no descuide la familia. Y hemos estado viendo, recapitulando la estructura de una familia. La estructura de una familia no solamente son padres e hijos, sino que, o esposo, esposa e hijos, no. Realmente hemos visto que la esposa y el esposo tienen que llegar a un nivel de unidad, de ser considerados padres, ser uno, y que luego vienen los hijos, pero que sobre todos ellos está Dios. Dentro de la estructura de ellos está Dios. Es por eso que hoy vamos a avanzar un poco en esta estructura, entender esta estructura y poder relacionarla. Póngame atención en esto, porque hoy no solamente va a ser para matrimonio, no solamente va a ser para casados. Hoy esto también tiene una aplicación en lo que es solteros, tiene una aplicación, de viudos o viuda, lo que sea, tiene una aplicación y la vamos a explicar. ¿Cómo enlazar a Dios en lo que es el matrimonio? Entonces, mire, hay un versículo que nosotros lo hemos escuchado algunas veces y está en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo hemos estudiado. Pero el verso 32 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí está hablando el apóstol Pablo, el perito y arquitecto de la iglesia de hoy en día. Pero quiero mostrárselo para que entendamos el rema que vamos a desarrollar. Quiero mostrárselo en otra versión.
Mire la versión Nueva Biblia al Día. Voy a leerle el mismo verso 32. Sé que esto está hablando del que el hombre debe dejar a su padre, debe dejar a su madre y unirse a su mujer, y los dos serán una sola persona. Mire qué interesante el verso 32 en esta versión. Sé que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. El matrimonio, si lo entendemos aquí en la tierra, significa, es un misterio, a veces difícil de entender, pero que va a simbolizar la manera como Cristo se va a relacionar con la iglesia. Entonces, mire otra base, Apocalipsis. Hay muchas bases. Apocalipsis 21:9 dice, te mostraré a la novia. Está hablando ahí, usted sabe el contexto, pero quiero basarme en esto. Mire, ven conmigo, le dicen. Te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Entonces, tenemos a Cristo, pero la relación que va a haber entre Cristo y la iglesia es como la de un matrimonio que tiene que llegar a la unidad. A la unidad, completa unidad. Entonces, para mí, y quiero verlo de esta manera, el matrimonio aquí en la tierra es como un experimento en el cual usted tiene que acercarse, unirse a otra persona, y esa persona tiene que llegar a ser, esos dos tienen que llegar a ser un solo ser. ¿Para qué? Es como una manera de preparación para que así de igual manera Cristo se pueda unir con la iglesia. En otras palabras, mire aquí algo que se pone cardíaco y ya se lo voy a enlazar todo. Primero Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El que dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, al que ve, tampoco puede amar a Dios al que no ve. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mire, cuando habla de odio, dice algo que aborrece, detesta, persigue. Usted no va a poder amar. Usted odia a Dios. Pero es que la palabra odiar dice amar menos. La palabra odiar implica también descuidar, desatender. Entonces quiero enlazar todo. Si usted está en un matrimonio y usted no está bien su matrimonio, hay problemas en su matrimonio, no está cimentado su matrimonio no se entiende, realmente el matrimonio no es un lugar de deleite, entonces estamos en dificultades espirituales. Porque eso debe llamarnos la atención a nosotros, porque entonces no vamos a poder decir, si al esposo lo estamos viendo, si al esposo compartimos con él, si al esposo cenamos con él, o a la esposa ahí mismo lo estamos viendo, y aún así no podemos unirnos, no podemos llegar a ser un solo ser, no vamos a poder entonces decir que amamos a Cristo y poder llegar a ser uno con él. Si nuestros matrimonios están mal, si nuestros matrimonios hay problemas, es un indicativo, una señal que espiritualmente no estamos bien, no estamos preparados para poder ser la iglesia novia. Aquella iglesia que se va a unir, que va a ser la esposa, que va a llegar a ser un solo ser con Cristo. Entonces, esto es tremendo. Porque el matrimonio, entonces, yo tendría que preguntarle a los que están casados, ¿su matrimonio es un lugar de gozo? ¿Su matrimonio es un lugar de que a usted le gusta estar ahí, se deleite en su matrimonio? O si usted prefiere estar en la calle o trabajar horas extras para no estar en su matrimonio, tenemos problemas. Entonces, miren la óptica, miren la manera de aplicar esto, porque nosotros, en base a esto, quiero hablar este día el misterio de Cristo en la iglesia, pero quiero trasladarlo al matrimonio,
Un matrimonio verdaderamente cimentado va a tener las bases de ¿qué? De cómo Cristo trata a la iglesia. Sin esas bases, ningún matrimonio aquí en la tierra va a poder funcionar. Y sin ningún matrimonio, sin su matrimonio, sin mi matrimonio, no tiene esa armonía o no está funcionando en base a esos cimientos que el Señor Jesucristo dejó, por más que nos engañemos, por más que querramos aparentar que estamos bien, espiritualmente no lo estamos. Porque ese es el misterio. Si nosotros llegamos a ser con nuestros amados o con nuestras amadas una unidad, de llegar a ser un solo ser, un matrimonio, un hogar diferente, quiere decir que hemos crecido espiritualmente y que estamos preparándonos para poder unirnos como esposa del Cordero. En base a esto, vamos a desarrollar este tema. Hoy voy a darle la participación a William. William va a manejar la primera parte del tema, el mismo rema, ya hemos puesto de acuerdo, y en la segunda parte lo inicio yo. Creo que William está por ahí. William, te cedo el tiempo. Funciona, hermano. Estoy compartiendo ya. Sí. Bien. Tenemos ya el versículo base, que es Efesios 5:31. En la versión que nuestro anciano ya lo leyó, es la versión Biblia al día, Nueva Biblia al día, y donde nos dice que ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Entonces, vamos a entrar al primer punto. Que tenemos primero la samaritana. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es analizar cómo Cristo se relacionó con ciertos personajes con los que él tuvo algún momento de comunicación, tuvo algún momento en que él los ayudó de alguna forma, y en esa manera vamos a ver cómo Cristo se relacionó con la iglesia que estaba formando. De igual forma, al mismo tiempo estamos viendo, como nos decía el anciano, estamos viendo la forma en que como matrimonios nos debemos relacionar y qué deberíamos hacer en nuestros matrimonios, qué no deberíamos hacer en nuestros matrimonios. Y vamos a empezar con este personaje que es la samaritana. Y para comenzar estamos viendo el versículo del capítulo de Juan 4:5, que nos dice: y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Este se encontraba cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Entonces, muy interesante, porque aquí estamos viendo un pasaje donde el Señor Jesús va a tener relación con esta persona, con la samaritana, y dice que se encontraron en un pueblo que se llamaba Sicar, un pueblo de Samaria. Y en el versículo 7 dice que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame un poco de agua. Y vemos que esta mujer samaritana enseguida quiere darle agua a Jesús. Pero veamos esto tan interesante al ver ese versículo de Juan 4:5. Vemos ese lugar que se llama Sicar. Y cuando vemos ese lugar que se llama Sicar, el significado de esa palabra es intoxicante, licor intensamente alcohólico, bebedor, bebida. Pero sobre todo me enfoqué en las dos palabras que están marcaditas ahí, que es intoxicante y bebida. Bien interesante, porque entonces nos está hablando de que en el matrimonio puede haber un momento en que puede entrar algo tóxico dentro de la familia. Qué interesante, puede entrar algo tóxico y que puede entrar a través de una bebida. Muy interesante, porque también cuando vemos el agua puede simbolizar la palabra. Entonces hay palabra de Dios, pero también hay palabra intoxicante. Qué interesante. Sigamos viendo. Entonces podemos ver qué es lo tóxico en el matrimonio, cómo puede entrar algo intoxicante, cómo dentro del matrimonio uno de los dos, porque acá en este caso le toca a la samaritana ofrece una bebida, y Jesús se pone a hablar de que él le va a dar una bebida, que ese es más bien el proceso que se va a ver al final, donde Jesús le da una bebida y no al revés, no es la samaritana la que le da algo tóxico, algo que puede ser intoxicante.
muy interesante esta parte, porque cuando vemos venenos en el matrimonio, algo que intoxica es un veneno. Vemos en el primer punto algunos puntitos que estamos viendo de cómo puede haber algo tóxico dentro del matrimonio, y me encontraba con esto, buscando en la Biblia e incluso leyendo algunas ponencias de psicólogos, algunos tratados psicológicos que están ahí por internet. Se notan que ellos van descubriendo y van formando como una lista de posibles problemas, posibles experiencias que pueden ocasionar que un matrimonio no funcione. Pero cuando uno la ve escrita por un psicólogo, uno tiene que buscarla en la Biblia también. Y fue precisamente lo que estaba viendo aquí. Y uno de los que me encontré interesante, porque es el exceso de trabajo o de servicio. De trabajo o de servicio. En Éxodo 18:14 dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Entonces vemos que aquí Moisés está absorbido. Vean a Moisés ahí absorbido, y eso se convierte en algo intoxicante para su matrimonio, porque entonces, ¿qué tiempo le dedicaba a Séfora? ¿Qué tiempo le dedicaba a su hijo? No podía dedicarle tiempo porque pasaba mucho tiempo sirviendo. Y por eso es que dentro de la iglesia siempre estamos viendo el hecho de servir en un equipo, pero bien servido, no que estemos en discipulado, que también estemos en escribas, que también estemos en el equipo J o en el equipo A, o que también estemos en samaritano, en el buen samaritano. Y total, tenemos un montón de servicios, tenemos bastante carga, y eso no es congruente con lo que el Señor quiere. Uno termina el día de servicio con un equipo como los de al K, ¿verdad? Al L ya, y uno termina reventado. Y aparte de eso, la otra semana le toca escriba, y aparte de eso hay que estar copiando los temas. Es mucha carga, mucha carga. Entonces el exceso de servicio o el exceso de trabajo, el exceso de mucho trabajar, de mucho estar enfocado en la generación de riquezas, eso el hermano Ronnie nos ha hablado anteriormente de cómo nosotros debemos pedir tener un horario que nos permita desarrollarnos devocionalmente y que también nos dé un buen nivel de riqueza, ¿verdad? Bien, ese es el primer punto. El segundo punto es en Segunda Reyes 4:1. Segundo punto, estos venenos que pueden haber en el matrimonio, cosas que pueden intoxicar un matrimonio y que pueden desencadenar incluso divorcios, según lo que colocaban los psicólogos expertos en el tema. Y vemos que las deudas las podemos ver en Segunda Reyes 4:1. Dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Fíjense que no dice por qué murió el siervo, pero imagínense que haya sido por la presión de las deudas. Nosotros tenemos que ordenar nuestras finanzas, siempre los principios de darle al Señor primero, de diezmar, esos principios de ofrendar, esos principios siempre deben estar, de dar limosna, de ayudar al pobre. Esos principios son importantes porque sabemos que tienen bendición. Hay bendición en el diezmo, en dar al pobre, hay bendición en la ofrenda, y son principios que nos van a llevar, aunque no parezcan lógicos para el mundo, son principios que nos van a llevar a no tener deudas. Cuando uno ve las enseñanzas de sabiduría empresarial, yo siempre las he leído, no las he visto, pero sí las he leído, y me doy cuenta cómo ellos hablan a veces de las deudas y dicen que deuda es lo que yo no puedo pagar. O sea, si yo tengo un compromiso con el banco de estar pagando una letra de la casa, eso no se convierte en deuda en tanto yo la pueda cubrir con los ingresos que tengo. ¿Cuál es el problema? El problema es que llega un momento en que ya no la puedo cubrir. Compro algo, me exagero en el presupuesto. Yo generalmente he manejado siempre, desde que trabajo, he manejado mi presupuesto, y ahí siempre tengo mis ingresos, mis gastos, y trato de mantener un equilibrio, que no haya un problema en el cual saque algo y no lo pueda cubrir, eso causaría una deuda y puede traer problemas al matrimonio, puede traer problemas, porque entonces empiezan las discusiones, empiezan en los pleitos en el matrimonio, y ya se metió algo tóxico dentro del mismo. El tercero, muy interesante, en Primera de Corintios 7:33, dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Entonces veamos que el egoísmo es centrarse en uno. Ese es el egoísmo, que uno se centre en uno. No pienso en la otra persona, solo pienso en mí. Y fíjense que en el matrimonio no debe ser así. El pastor siempre nos ha hablado de lo nuestro. Aquí lo hemos mencionado también en estas clases, últimas clases de escriba. Lo nuestro no es lo mío, no es lo tuyo. Ve ahí que hay que agradar. El esposo tiene que agradar a la mujer y la mujer también tiene que agradar a su marido. Y también tenemos que ver el punto de que como iglesia tenemos que agradar al Señor. ¿Y cómo agradamos al Señor? Ahí ha habido bastante enseñanza, ¿verdad?, de cómo tenemos que estar agradando al Señor. Por ejemplo, la fe agrada al Señor. La fe de nosotros va a agradar al Señor. En el matrimonio no tiene que haber egoísmo y tenemos que agradar a los demás. Este es un punto rápido, lo voy a sacar un poquito ligero porque ya lo hemos visto. Por ahí el hermano Haynes nos estuvo hablando de un versículo que nos hablaba precisamente de esto. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Un versículo muy conocido en Génesis 24. Entonces se va a poder unir a su mujer y van a llegar a ser una sola carne. Entonces, cuando pase ese proceso. Y en Salmos 45:10 a la mujer le dice que olvide su pueblo y la casa de su padre. Entonces, cuando nosotros hacemos esa separación de los suegros, que no precisamente quiere decir que nos vamos a olvidar de nuestros padres, que eso sería muy malo, ¿verdad? Porque recuerde que hay un mandamiento y que es el primer mandamiento con promesa, honrar al papá y a la mamá, y dice que todo lo que hagamos va a prosperar y que vamos a tener larga vida. Entonces hay que manejar el balance. ¿Cuál es el balance ideal para nuestra relación con nuestros padres? Luego tendríamos pensar que no habrán problemas, y aquí tomé todos los problemas que tenía la iglesia. No hallaba cómo enfocar bíblicamente y me acordé de esto. Todas las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, todas tienen algún problema. La de Éfeso, el primer amor. La de Esmirna estaba en prueba. La de Pérgamo dice que toleraba algunas cosas. La de Tiatira toleraba a Jezabel y esa seducía a los siervos. Entonces todas tenían problemas. En el matrimonio van a haber problemas. Eso es algo que vamos a tener que lidiar en nuestra vida, pero que tenemos que afrontarlo, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Biblia que no se debe poner el sol sobre vuestro enojo. E imagínese usted que nosotros nos enojemos un ratito, ¿verdad? Y que eso dure hasta el otro día. Para mí eso es inaceptable, no debería pasar porque es un principio bíblico. La de Sardis dice que tenía obras imperfectas. De repente vamos a ver que en el matrimonio algo que hacemos no está bien hecho, ¿verdad? Nos falta ahí, tenemos que ir mejorando. En la de Filadelfia había poca fuerza, en la de la Odisea estaba tibio. Y también vemos aquí que como iglesia también debemos preocuparnos en no caer en estos 7 problemas. ¿Saben cómo veía esto yo? Como un checklist, una lista, un chequeo, ¿verdad? Yo veo, tengo el primer amor, muy bien, estoy bien. Estoy tolerando algunas cosas que en el evangelio no debería tolerar, y ahí debería ver si estoy bien o si no lo estoy. Muy interesante, y lo consideraban los psicólogos, también está en la Biblia. La pornografía dice que en Ezequiel 23:14 habían hombres pintados en la pared. Mire qué tipo de pornografía. Dice que entonces la Jerusalén se enamoró de ellos a primera vista, y dice que les envió mensajeros a la tierra de los caldeos y se llegaron a ellos, a los hombres de Babilonia, en sus lechos de amores, y hubo contaminación. Eso, ¿sabe qué destruyó eso? Visto desde el punto de vista Cristo y la iglesia, eso rompe esa relación. Israel por eso fue desechada prácticamente por el Señor, porque ellos cometieron un adulterio espiritual, ¿verdad? Que fue la idolatría. Aquí lo explican desde el punto de vista tal vez hombre, pero eso también pasó a nivel espiritual. Se fueron con los ídolos, pusieron una imagen que era de celos y que al Señor la detestaba, y la pusieron dentro del templo, y uno puede ver todo lo malo que hicieron dentro del templo del Señor. Si uno lee Ezequiel 8, se asusta de todas las maldades y atrocidades que hacían en el templo del Señor, y uno puede decir, bueno, ¿cómo fue ese pueblo? Pero si nosotros también ingresamos eso tóxico dentro de nosotros, también estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros podremos caer en el mismo problema. Bien interesante, siempre quise hallar la base bíblica de esto que escuché hace unos años. Dice que les envió mensajeros a la tierra de los caldeos.
¿Sabe qué hace la pornografía? Es un espíritu que conecta personas que la están viendo para que después eso no solo quede en ver, sino que se vaya un poco más profundo y cause el otro problema que tenemos por aquí. Lo tenemos más adelante. Frustraciones sexuales, este es muy interesante porque 1 Corintios 7:5 dice, por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Miren qué interesante. Y si no tienen, tiene que haber una causa. Esta versión, lenguaje sencillo, dice para dedicarse a orar. Para dedicarse a orar. Otras versiones le suman más, porque unas dicen que es para ayuno y oración, en momentos en que se necesita un poco más de ayuno o un poco más de oración. De lo contrario, ¿qué nos dice? La recomendación ahí es tener relaciones sexuales y que no se nieguen el uno al otro, porque eso ¿qué va a causar? Va a causar frustraciones sexuales y obviamente ya en el plano humano hay otros problemas de salud ahí que se deben considerar y tratar de buscarle soluciones a tiempo para evitar este problema dentro de los matrimonios. Dice que si nosotros no lo hacemos, mire qué interesante, dice, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Y sabe que si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ya salgamos de la parte humana, que eso puede conducir a un adulterio, que es precisamente esa trampa que pone Satanás, que el Señor lo reprenda. Ya si lo vemos desde el punto de vista espiritual, si no tenemos intimidad con el Señor, imagínense, si no tenemos intimidad con el Señor, ¿qué puede suceder? Entonces dice que Satanás no puede tender trampas. Y de repente uno dice, ¿y por qué ahorita yo tengo más deseos carnales? ¿No será que no le estamos dedicando mucho tiempo a la oración? ¿No será que no estamos buscando en intimidad al Señor? Y por eso viene ese problema que puede afectar nuestra relación entre Cristo y la iglesia. Porque como iglesia nosotros tenemos que preocuparnos por agradar al Señor. Pero si estamos en falta de intimidad con el Señor, ¿qué puede darse? Un ataque de Satanás, que el Señor lo reprenda. Puede venir ahí un ataque que nos haga que no podamos controlar nuestros deseos. Y no precisamente en el área sexual, ahí puede ser cualquier área, ¿verdad? Sino que el ataque viene por la falta de intimidad con el Señor. Bien, un punto más que por ahí ya se ha tocado también es vicios. En Proverbios 7, 18, 19 dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Fíjese que esta es una mujer que está casada y se va a buscar un muchacho. ¿Pero por qué se lo va a buscar? Ve aquí, dice que el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Aquí podríamos manejarlo también como aquello, imagínense que el viaje haya sido para ir a visitar a los suegros o que el viaje haya sido por mucho trabajo. Entonces la persona está en un montón de problemas. Primero tiene una frustración sexual, también tiene el momento de desatención y aquí como que se conjugan bastantes de los que hemos estado viendo. Y uno muy interesante es este que dice éxitos o fracasos en los negocios. Proverbios 38 dice, vana palabra y mentira de lejos de mí haz. Un poquito rara ahí la versión, pero es esa versión JSE. Pero lo interesante es esto, dice, y riqueza y pobreza no me des, sino fíjame lo necesario y lo bastante. Entonces, cuando uno ve un éxito empresarial, un éxito en un trabajo, puede hacernos descuidar el matrimonio. Y también un fracaso. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros vemos desde el punto de vista espiritual, si uno empieza a tener bastante éxito con un negocio y uno dice, bueno, ya no voy a ir a la iglesia el domingo en la tarde. Voy a orar menos porque le voy a dedicar un tiempo más a la administración del negocio. Entonces ahí estoy descuidando mi relación con el Señor. E igual un fracaso que me hunde en una depresión y que diga, bueno, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor que no me ayuda? Entonces ahí entramos en la parte donde también la pobreza nos puede conducir a un descuido de nuestra relación con Cristo. Y obviamente está también la parte de nuestra relación con Cristo. Muy bien. La administración de Jacob y no de Israel. Otro problema que tenía la samaritana es que si usted se fija en Juan 4:6 dice, ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Y vea cómo Jesús, cuando se encuentra con la samaritana, estaban en el pozo de Jacob, estaban en el viejo hombre. Eso era lo que los ministraba, el viejo hombre. Recuerde que Jacob era tramposo, era usurero. ¿Sabe cómo lo veo desde el punto de vista matrimonial? Que usted se comporte como se comportaba
cuando era del mundo, cuando era tramposo, cuando era usurero, que eso significa Jacob, y que no se comporte como un príncipe del Señor. Un príncipe del Señor, ese era Israel. Entonces, esta es una forma negativa. Usted se acuerda que espiritualmente la samaritana dice que ella decía que adoraba al Señor, pero Jesús le dice que ella no estaba adorando bien. Jesús le hace ver que la oración que ella pensaba no era la correcta. Y obviamente tendríamos que ver qué es la adoración, que es un tema que por ahí está pendiente y que nos habla a nosotros de que, por ejemplo, si lo vemos como nos ha enseñado el pastor, dice que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿verdad? Ese es uno de los versos que nos habla del servicio. Entonces el que adora tiene que servir, el que adora tiene que cantar, obviamente, el que adora tiene que alabar, el que adora tiene que darle lo mejor al Señor. Eso fue lo que hizo Abraham, y por ahí tenemos otros puntos que hay que dedicarle tiempo para ver cuál es la forma correcta de adorar al Señor. Bien, la solución es recibir el agua viva. La solución a todos esos problemas que vimos la da el mismo Jesús, y Jesús es el marido perfecto. Jesús es el esposo perfecto y nos enseña que dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, si queremos avanzar, necesitamos el agua viva de la palabra. Muy bien. Punto número 2, creo que por aquí ya voy a ir terminando. La viuda de Naín dice que en Lucas 7:11, que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, iba con él sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, se encontró con que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. La acompañaba un grupo numeroso de gente de la ciudad. Dice que aquí se estaba muriendo el hijo, se murió el hijo único de su madre, se murió el fruto de todo lo que tenía. Se imagina que a la iglesia se le muera lo mejor que tiene, se le muera su esperanza de postergarse en el tiempo. Eso sería bastante trágico para la iglesia, pero ahí tenemos que ver cuál fue la administración que hizo Jesús. Me voy a enfocar en este punto bastante interesante, porque cuando uno ve qué significa la palabra Naín, significa hogar, significa casa, bonito, hogar, casa, pero también significa potrero y otras palabras que por ahí usted las puede leer. Pero me enfoqué en esto, de casa a potrero, porque era hogar y casa y terminó en potrero. Y quería utilizarlo en una forma, pero después por ahí el espíritu me condujo a otro lado, y lo estamos viendo ahorita desde el punto de vista de que un potrero es un lugar destinado a la cría y pasto de ganado caballar. Y me fui a buscar los caballos que aparecen en la escritura, que es muy importante, porque por ejemplo Apocalipsis dice que hay 4 jinetes. Y si lo vemos desde el punto de vista, no tanto el escatológico, si lo vemos desde el punto de vista devocional, podríamos nosotros ver que esos 4 jinetes obviamente tienen 4 caballos. Y esos 4 caballos son como entidades que van a afectar a la iglesia para que se quede en la gran tribulación, para hacerle ahí su ataque final, ¿verdad? La administración de los 4 jinetes apocalípticos. Son jinetes, pero obviamente tienen un caballo. Y entonces en la Biblia, cada vez que se habla de caballos, obviamente hay puntos buenos, pero también podríamos ver algunos puntos malos. Vea conducir a Egipto. Deuteronomio 17:16 dice que además el rey no tendrá muchos caballos y hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino, o sea, volver a Egipto. Volver a Egipto es una circunstancia que se daba cuando el rey tuviera muchos caballos. Qué interesante, ¿verdad? Porque Salomón hizo eso precisamente. Salomón compró un montón de caballos egipcios y ustedes ven el comportamiento de Salomón en su matrimonio, fue irse al mundo. Y como iglesia también lo podemos ver. Un comportamiento de la iglesia puede irse al mundo, que sería bastante terrible. Entonces, una administración del potrero es conducirnos de que era un hogar donde vivíamos personas dedicadas al Señor a terminar viviendo en el mundo. Otro punto importante aquí es Salmo 27, dice: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor. No confiar en el Señor. En el matrimonio nosotros tenemos que ver, por ejemplo, a veces puede ser que uno de los dos falle en su confianza al Señor. ¿Y quién lo puede levantar? El otro. ¿Se acuerda usted que dos que están unidos se pueden levantar mejor? Y recuerde que si ponemos el nudo de 3 dobleces, ahí está el Señor también. Entonces se hace potente y vence cualquier dificultad. Pero si solo queda uno,
Solo queda uno, el esposo mal, pero el esposo por la 20 y la esposa también va cayendo en la misma desconfianza al Señor. Ya el nudo de 3 dobleces se perdió y se convierte de casa a potrero. Y eso va a traer problemas. Carnalidades que de repente ya vimos un poquito en Isaías 31:3 dice, pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. Qué interesante esto de estar conectado al espíritu, de buscar lo espiritual. Si nosotros no buscamos lo espiritual, lo que va a suceder rápidamente es que vamos a estar buscando lo carnal. Rápidamente vamos a estar buscando lo carnal. Entonces, en la administración esta del potrero, que es negativa, en este caso es dejar las carnalidades y no precisamente solo son las de tipo sexual. Recuerden que las obras de la carne son varias. Están las envidias, están los celos. Creo que por aquí hemos hablado también de la envidia, de la mentira. Me acuerdo que hubo un tiempo en que estuvimos hablando de la mentira, de la envidia, que son dos, finalmente, carnalidades. El adulterio, que es lo que conducía, y le decía ya, con la pornografía puede conducir hasta el adulterio. Vea que es una administración que también quiere hacer este potrero. Dice en Jeremías 5:8, eran caballos cebados y fogosos, cada cual relinchando, y mira tras qué. No era tras su yegua, ¿verdad? Era tras la mujer de su prójimo. Y por aquí ponía algo que el pastor explica de cómo el adulterio comienza en el corazón, luego en los ojos, después va el alma, incluso en la palabra. Este es bien interesante, fue a buscar la cita, y luego se consuma. Y por ejemplo, la Biblia dice que el que adultera termina en el infierno. Léalo, léalo. Y eso obviamente hay que discutirlo, ¿verdad? Hay que discutirlo. Ese es un punto que por ahí también falta un poco de doctrina ahí, porque es bien interesante, porque así lo dice. Usted lee Mateo 5 y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Bien, y el último punto ahí de los potreros es destrucción por confusión religiosa. Este es una administración de Babilonia, dice Ezequiel 26:11, con los cascos de sus caballos hollará todas sus calles. Entonces ahí la administración a los matrimonios de mantenerse en la línea, mantenerse en el evangelio, de no salirse, de no buscar la confusión religiosa. En este tiempo final, no hacer la apostasía, que finalmente darle la espalda al Señor, y una de las formas a través de la confusión religiosa. Y la solución siempre la tiene Jesús. Con este versículo ya termino. Jesús lo tocó al féretro y dice que los que llevaban se pararon. Entonces dijo, joven, yo te lo mando, levántate. El difunto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Esa es la solución que da Jesús. Jesús le dice al joven, a un matrimonio rejuvenecido, le dice que se levante, que se levante. Y como matrimonios también, cuando vemos que nuestra pareja de repente tiene algún tropiezo en el evangelio, porque todos caemos, hay que decirle, levántate. Ven. Bueno, muy interesante los puntos. Espero que usted haya tomado nota. Tantas cosas que apunté por acá que no sé por dónde tengo que comenzar también a estudiarlas. Así que vamos a avanzar. El tercer punto, recuerde que estamos viendo cómo la relación entre Cristo y la iglesia, cómo se ve simbolizada. Se ve simbolizada en cada momento que el Señor Jesucristo tuvo contacto con alguna persona. Esa persona va a ser como figura de la iglesia, entonces figura de la esposa en ese momento. Y eso, lo que él muestra ahí, eso va a darnos a nosotros un cimiento para nuestro matrimonio, para aplicarlo acá. Y eso es un principio espiritual que va a hacer que nuestro matrimonio se fortalezca. Avancemos al tercer punto. Mateo 4:18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó
vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Mire qué interesante. Yo les enseñaré cómo pescar personas. Entonces, aquí, ¿cómo lo aplico esto? Porque aquí hay un principio. Muchas veces venimos y es hermoso cuando sí, te acepto como esposa, te acepto como esposo y vamos, estamos casados y ya todo grandioso. Pero debemos entender que el esposo quiere que las cosas se vayan haciendo de la misma manera, la esposa quiere que las cosas se vayan haciendo de la misma manera que lo hemos hecho como solteros, y eso no es así. Es necesario entender entonces que un principio que debemos aplicar a nuestro matrimonio terrenal es que nos deben enseñar. Se nos debe enseñar cómo pescar. Y mire, yo lo miraba de esta manera, el pescar significa que usted va a atrapar algo y que lo va a tener cerca de usted, que lo va a poder acercar, que va a poder tener contacto con él, que va a tener posesión de él. Y el esposo y la esposa, de eso se trata, el matrimonio se trata de eso, de que se acerquen y que lleguen a ser uno mismo, pero para eso deben enseñarnos cuáles son las funciones de un esposo, cómo debe atenderse. Es un proceso completo y gracias a Dios en la Biblia está todo eso. Por eso le digo que tenemos que recalcar el cómo leer. Ahora, si lo aplicamos igual a nuestro matrimonio espiritual, Cristo con la iglesia, de igual manera, el Señor ha dejado cosas para que nosotros nos acerquemos. Pero tenemos que aprender cómo acercarnos y muchas veces queremos aplicarlo a nuestra manera. Así he sido yo he sido cristiano de esta manera y nadie me va a cambiar. Y muchas veces en la Biblia nos muestra que estamos equivocados y que estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta. Mire que en Lucas 12:5, lo primero que dice el Señor que nos va a enseñar es a quién temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por cuartos. Pero el verso 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Entonces, mire, uno de los cimientos que el Señor quiere dejar a los matrimonios para que lleguen a esa unidad, para que los matrimonios funcionen como tienen que funcionar, es el temor a Dios. Si en el matrimonio está el temor a Dios, tanto en la esposa como en el esposo, va a funcionar, va a llegar a hacerse esa unidad. De igual manera, en el matrimonio espiritual, en la relación de la esposa con Cristo, si quiere que funcione, si usted quiere salir aprobado como iglesia novia, lo primero que debemos tener, ese cimiento que debemos tener, es el temor a Dios. Pero nosotros le tememos a muchas otras cosas. Le tememos a estar llenos de arrugas, le tememos a las canas, le tememos a otras cosas y realmente descuidamos el temer a Dios. Como matrimonio, entonces, debemos hacer como prioridad el temer a Dios. Ahora, mire, interesante porque él llama a 4 personas y le dice que si me ayudan con el audio. Le dice, los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. Y entonces, esas son cualidades y son características que nosotros nos debe ayudar y van a ser principios que vamos a utilizar dentro del matrimonio para poder llegar a esa unidad, atrapar. Que la esposa pueda atrapar a ese hombre y que el esposo pueda atrapar a esa mujer y que lleguen a ser uno. Oye, una pregunta a usted y se le decía al principio, si el esposo no quiere llegar, sale de trabajar y no quiere llegar al hogar, algo está sucediendo. Si la esposa igual, ya veniste, sí, y se va para otro lado, no hay deleite. Le hago una pregunta, ¿hay deleite? ¿Usted es feliz en su matrimonio? ¿Usted añora salir de su trabajo y poder llegar ahí? Porque si no es así, algo está sucediendo. Igual manera, usted añora tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Usted añora poder leer en su palabra y ver todo lo hermoso que Él tiene para usted. Porque tenemos que estar trabajando. Ya aquí no quiere decir que usted tiene que tener un esposo en la tierra. Usted como soltero, le hago una pregunta. Usted se está preparando como esposa. Tiene que estar viviendo como esposa para Cristo.
¿Cómo está? ¿Será que ya tiene atrapado a Cristo? ¿Lo tiene cerquita? ¿Lo está uniendo cada vez más? Porque miren las características. Llamó a Simón. El otro de los cimientos que debe tener un matrimonio o una persona espiritual para llegar a convertirse en la esposa de Cristo es que tiene que escuchar y obedecer. ¿Le gusta escuchar a usted? Y eso es terrible en los matrimonios, porque no nos gusta escuchar. Nos gusta que nos escuchen y nos gusta que nos obedezcan, pero no nos gusta escuchar ni nos gusta obedecer. No nos gusta escuchar, nos gusta hablar. Y a veces sucede que habla uno y el otro habla más fuerte. Entonces, no hay un acuerdo, no hay un cimiento. El cimiento que el Señor le dice a la iglesia novia, a la esposa del Cordero es, tienes que aprender a escuchar y a obedecer. Y no estoy hablando de que el esposo va a hablar y que la mujer tiene que escuchar y obedecer. No estoy hablándole a ambos. Primer principio, escuchar y obedecer. Segundo, llamó a Andrés, hombre fuerte, valiente. Pero cuando estudiamos, es más, esa palabra dice que viene de un varón adulto. ¿Qué significa? Que en los matrimonios debe haber madurez. No se pueden casar dos niños. No puede contraer matrimonio uno de 20 con una niña de 10 o viceversa. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Como decía William, en el matrimonio van a haber conflictos, van a haber dificultades. Y es necesario ser inteligente, es necesario ser prudente, es necesario aprender a discutir y aprender cómo manejar esas dificultades. De igual manera, en su vida cristiana, en su vida espiritual con el Señor, van a haber dificultades. Si me ayudan con el audio, por favor, se los agradezco. Van a haber dificultades. Muchas veces suceden cosas que a nosotros nos tambalea la relación que tenemos con Cristo. Muchas veces no los creemos ni cristianos. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque nos ha faltado madurez. Mire, el tercero que llamaron fue Jacob, suplantador. Pero ¿sabe cómo lo miraba yo? ¿Quién nos suplantó a nosotros? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se nos olvida que el matrimonio debe haber sacrificio. Se nos olvida que el matrimonio, eso que el Señor hizo por usted y por mí, muchas veces se nos olvida y comenzamos a discutir por tantas cosas. Entonces es necesario entender que para que el matrimonio funcione aquí, tiene que haber un sacrificio, pero que también para que la esposa se una con Cristo, debe haber un esfuerzo, un sacrificio de muchas cosas. El mundo ofrece muchas cosas hermosas, que a la vista parecen hermosas, pero debe haber sacrificio en nosotros, debe haber una verdadera consagración. Mire, el cuarto, Juan, la gracia o la misericordia de Dios. Jehová ha hecho gracia. Le hago una pregunta a usted, si yo le pudiese yo lo pudiese escuchar, ¿cómo Dios ha manifestado la gracia y la misericordia en su vida? ¿Dios ha sido bondadoso con usted? Porque si ha sido bondadoso con usted, ¿por qué cuando hay problemas en su matrimonio terrenal, usted quiere destruir a la otra persona? ¿Por qué el odio, el enojo, la ira llega de una manera que pueden terminar en una violencia doméstica? Se nos olvida la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. De igual manera, apliquémoslo a este matrimonio espiritual que le he llamado. No te olvides de la gracia de Dios, no te olvides de todo lo que el Señor ha hecho por acercarte, que no te olvides de todos los beneficios que te ha dado, las veces que te ha protegido, que te ha cuidado. Entonces debemos entender que es necesario acercarnos y entender cómo pescar, cómo unir, cómo atrapar a esa pareja. El matrimonio, si no podemos llevar un matrimonio terrenal, entonces ¿sabe qué? No vamos a poder manejar ni vamos a poder salir aprobados en un matrimonio espiritual con el Cordero. En Juan 15:7, ya para ir terminando este punto, dice, mis verdaderos discípulos producen cosechas abundantes. Déjenme verlo de esta manera. Mis verdaderos matrimonios
Aquellos matrimonios que han recibido la bendición de Dios, aquellos matrimonios que dicen que el Señor está ahí en su casa, deben dar cosechas abundantes. Y mire, ¿cuál es una de las cosechas? Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ama a mí. Vivan en mi amor. Ambas personas, el esposo y la esposa, tienen que vivir en el amor de Dios. Si usted ha experimentado el amor de Dios y usted está viviendo en el amor de Dios, su matrimonio va a ser diferente. Cuando me obedezcan, están viviendo mi amor. Si usted mantiene esa unidad con el Señor, con el Cordero, con Cristo, y usted está en obediencia, se está acercando mucho más cada vez a él, entonces va a repercutir, ¿saben qué? En su matrimonio terrenal, pero es necesario entonces que aprendamos que el matrimonio no nacemos aprendido. Y mire esto, dice la Biblia, no me crea a mí ni me obedezca a mí, trate de obedecer la Biblia. Mire el verso 12, les exijo que se amen como yo los amo. No amemos por interés, no amemos por tal conseguir algo, no amemos porque estamos bien, no amemos por tal cosa, amemos porque Dios. Y les voy a enseñar cómo medir la intensidad de ese amor. ¿Sabe cuál es la intensidad? ¿Cómo se mide? No hay amor más grande que el que se demuestra cuando una persona da la vida por sus amigos. Sí, hermano Ronnie, pero usted me está diciendo que mi esposo va a ser mi amigo. Lo miro como mi amigo, lo miro como mi esposo. Mire lo hermoso de la Biblia, que la Biblia no se contradice en nada. Mire la palabra amigo, activamente amar, asociado. Sí, usted se asoció legalmente aquí en la tierra con esa persona, pero mire el diccionario Vine que dice que denota por ser amado, un ser querido. Entonces puedo aplicarlo a su esposo. Puedo aplicarlo a su esposo. Fundamentos que tenemos que hacer, aprendamos a atrapar. ¿Cómo? Escuchando. ¿Cómo? No olvidando lo que Dios hizo por nosotros. Mire los fundamentos. Si usted los aplica, va a ser diferente su vida. Va a ser diferente su matrimonio. Punto número 2. Mateo 8:5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano, una historia conocida, se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Entonces apliquémoslo de la manera que lo estamos viendo. El oficial romano va a simbolizar la iglesia, va a simbolizar ahora la esposa, va a simbolizar el matrimonio que tenemos. Entonces pueden haber matrimonios hoy en día que están en cama, matrimonios hoy en día que están paralizados, matrimonios hoy en día que están con dolores terribles. Tal vez uno está bien, pero el otro está mal. No hay avance. Si no avanzan los dos, si no caminan los dos, no se va a poder llegar. No vamos a poder llegar a lo que el Señor quiere. Entonces, usted conoce la historia. Y como usted conoce la historia, vamos a tratar de enseñar algo hermoso que está ahí. Mire cómo está tumbado, dice, en casa, paralizado, sufriendo terriblemente. ¿Cómo estará tu esposa? ¿Le has preguntado alguna vez si es feliz ella? ¿O tú le has preguntado a tu esposo si es feliz en su matrimonio? ¿O estará sufriendo terriblemente? Mire la pechita lo que dice, paralítico y con gran aflicción. Pero quiero enseñarle algo. Y es hermoso ver todo aquello que sucede en Capernaum. Y Capernaum dice que es lugar de arrepentimiento, pero también una ciudad de consuelo. Y si usted busca como escriba, busca todas las veces que el Señor Jesucristo estuvo en Capernaum y vea lo hermoso que hay ahí. Ahí solamente hay un tema para predicar. Hermoso, en ese lugar de arrepentimiento y de consuelo. Y como escriba le quiero dejar algo. ¿Por qué en los diccionarios colocan esta palabra? Topónimo. ¿Qué significa? Yo sé que usted es curioso, entonces ahí se la dejo. Ahí me cuenta después. Mire, entonces el proceso que marca aquí es que lo primero que va a hacer la esposa es acercarse a Jesucristo. Lo segundo, se le acercó con ruegos. Tercero, la humildad. Cuarto, confianza. Quinto, el valor de la palabra. Mire, el reconocimiento de autoridad y luego ejerce autoridad. El problema muchas veces se da que nosotros queremos cambiarle el orden a esto en nuestros matrimonios. Queremos comenzar a ejercer la autoridad y luego miramos y reconocemos.
Y no es así. Para que un matrimonio funcione, tiene que aplicar estos principios que Dios da acá, estos cimientos que el Señor da para matrimonios aquí en la tierra. Primero, dice que el centurión se le acercó a Jesucristo y William lo hablaba. Los esposos deben tener, ¿sabe qué? Intimidad. Deben tener acercamiento. Cada día deben tener un tiempo para poder hablar de lo que sucede. Yo sé que hay muchas ocupaciones, trabajos, hijos, tareas, a cosas de la casa, pero necesitan un tiempo para acercarse. No pueden estar tanto tiempo alejados de su esposo o de su esposa. De igual manera, usted como esposa del Cordero no puede estar tanto tiempo alejado del Señor. ¿Cada cuánto hora, cada cuánto se acerca al Señor usted en intimidad? Porque es parte de la unidad y que se mantenga sólido el matrimonio. Segundo, se le acercó con ruegos. Usted como esposa tiene que venir a rogarme a mí, Carmencita. Imagínese usted, con ruegos. No, no se trata de eso. No lo miremos de esa manera. ¿Qué significa cuando habla de ruegos? Mira, hermano, uno de los mayores problemas que hay en los matrimonios, ¿sabe cuál es? El orgullo. El orgullo mata cualquier matrimonio y es uno de los mayores enemigos que hay. No, que venga aquí lo quiero. Que él tiene que venir a pedirme perdón. No, que yo no tuve la culpa. Y realmente, cuando se acerca él con ruego, lo que está diciendo, ¿sabe qué es? Tengo necesidad de estar contigo, necesito algo, yo necesito acercarme a ti. ¿A quién más me voy a poder acercar? ¿A quién más me voy a poder abocar? Tú eres mi ayuda idónea. Si los matrimonios entendieran eso, que muchas veces los esposos se acercan de una manera, tal vez no con palabras, pero atiéndalo de una manera, aunque esté molesta, es su esposo. Con ruegos, igual usted. Dejemos el orgullo por un lado y mire, pasemos a la humildad. ¿Sabe qué le dijo el centurión? Yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Muchas veces, ¿cómo lo aplico? Usted debe entender como esposa y como esposo que tenemos errores. No actuemos con orgullo, seamos humildes, bajemos un poco el nivel. Tenemos fallas. ¿Cuántas veces usted no ha cometido errores? Un montón de veces. ¿Por qué muchas veces cuando el error es nuestro no lo juzgamos de la misma manera? Pero cuando es del otro, sí. Entonces debemos aprender humildad. Los matrimonios deben haber humildad. Igual en la iglesia con Cristo. Debemos tener esa confianza. Confianza en que Él nos va a respaldar, confianza que Él está con nosotros. De igual manera debemos tener confianza en el amado. ¿A quién más va a ir usted? A la Chonita, mi vecina, con ella me aconseja de una manera que usted viera. No, acérquese a su esposo o a su esposa. Posiblemente le va a decir cosas que que tal vez no le agradan, pero a él tiene que tener confianza. No le va a dar un mal consejo. Valor de la palabra, y este punto me tocó. ¿Qué tanta importancia le damos a la palabra nosotros? Hay palabras que en el matrimonio tienen un valor y no se están utilizando. ¿Hace cuánto usted como esposo le dijo a su esposa, te amo mucho? ¿Hace cuánto la esposa le dijo, te amo? ¿Hace cuánto usted le dijo, sabes qué? Perdóname si yo cometí el error. ¿Hace cuánto usted no le ha dicho gracias? Pero ¿sabe qué? Como esposa del Cordero, ¿hace cuánto usted no le da al Señor gracias? O miremoslo de otra manera, ¿hace cuánto usted no le da el valor a la palabra? Y aquí tengo que decir algo, yo sé que ya estoy un poco fuera de tiempo, pero tengo que decir algo que me pasó. Hace poco con alguien a que amo mucho, cerca de mí, pareció algo, un proceso en su cuerpo y nos asustamos y sí, nos probaron nuestra confianza, como decía William, me tocó ese punto. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado el valor a la palabra. Decimos, ¿usted confía en Dios? Sí, confío en Dios. Pero cuando hay pruebas, hermanos, nos tumbaron, había temor, había miedo en nuestro corazón y viene y vamos, hacemos una cita con un doctor, fuimos donde el doctor en 3 minutos nos dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, esto no es esto, ya nos explicó y mire, salimos de ahí felices, damos gracias a Dios. ¿Sabe cuál fue el problema? Cuando llegamos al carro, ¿sabe cuál fue el problema?
cuando ya estuve solo en el carro, porque ¿sabe qué me dijo el Espíritu? ¿Qué me tocó el Espíritu? ¿Cómo me gustaría que mis palabras te tocaran de la misma manera que te tocaron las palabras que te dio el doctor? ¿Cómo me gustaría que le diera valor a mi palabra y que te diera el descanso que te dio las palabras de ese hombre? Entonces, hermano, perdóneme, como esposa del Cordero, muchas veces no valoramos la palabra de Dios. Y muchas veces perdemos en los matrimonios también esas palabras de valor. Perdono, gracias, discúlpame, valoro lo que haces. Son cosas que van a llevar al matrimonio a ser sólido. Y lo otro, reconocimiento de autoridad. Si usted no reconoce autoridad antes de ejercerla, el enemigo la va a atacar. Como esposa, reconozca la autoridad de su esposo. Como esposo, reconozca la autoridad de Cristo. Pero tenemos que tener, ¿sabe cómo? Mire que después de todo ese proceso, ¿cómo quedó Dios? Asombrado. ¿Sabe qué? ¿Cuál debería ser nuestra meta? Que el Señor se asombre del tipo de matrimonios que tenemos. Y quiero terminar acá. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El que dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, no puede amar a Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle? Yo no sé cómo está llevando su matrimonio. Yo no sé qué procesos está. Yo no sé si su matrimonio asombra a Dios. No sé cómo lo está llevando. No sé cómo se está preparando como esposa. Pero el misterio es que el Señor dejó cimientos en cada relación que tuvo con una persona. Cristo dejó un cimiento para que lo apliquemos a nuestros matrimonios. Si tus matrimonios están mal, si su matrimonio no hay deleite, no hay paz, no hay gozo, comencemos a aplicar cada cimiento que el Señor tiene acá. Por favor, les ruego,